antes no podías ni imaginar un video en vertical. Claro. Era como, ay, ¿por qué está en vertical? No. Los muy puristas y sobre todo los cineastas, estudié cine y ahí tengo como muchos amigos, o sea, de verdad le tiraban tierra al formato vertical. O sea, ¿cómo puede ser? O sea, es una brutalidad, ¿no? Y digo, responde a, oye, agarro mi celular así es como tiene que verse. Hace unos años, justo en pandemia, salió una aplicación que fue un boom en Estados Unidos y se vino para acá unos meses, pero le tocó pandemia y eso la fregó. Es Quibi, no sé si alguna vez escuchaste de ella. Bueno, Quibi se caracterizaba porque tenía contenidos de muy buena calidad, o sea, neta contenidos que incluso algunos los juntaron porque eran episodios de 5 minutos, de 3 minutos, de 8 minutos, así, y los juntaron en una película y los vendieron, ¿no? ¿Por qué? Porque Quibi quebró. Ahorita te digo el cómo creció, el por qué y su caída. Fue un fondo como de muchas personas con varo, entre ellos actores, actrices, cantantes, etcétera. Se hace esta plataforma que se llama Quibi y ellos lo que querían era hacer formatos de calidad de tiempo limitado para las personas que están trasladándose de un punto A a un punto B. Entonces, mientras hacías ese recorrido, entrabas a Quibi y veías 1 o 2 episodios de tu serie y listo. Ahora, algo muy interesante era los formatos de 3, 5 minutos por episodio, que sí te contaban algo en ese tiempo, y la otra que era responsivo. O sea, por ejemplo, tú estabas viendo tu teléfono así, entonces la cámara estaba así, pero si de pronto lo volteabas, se giraba y no perdías ningún detalle de la historia. Entonces eso fue increíble. ¿Qué pasa? Llega pandemia, todos en casa. Nadie se movía. Claro. Entonces de pronto era como, oye, quiero ver esta serie en mi tele. En la tele, claro. No se puede. No se puede. Solo se puede en el teléfono. Entonces eso la fue matando de a poco y duró menos, o sea, duró creo que 1 año en total. Sí. Fue como, oigan, le decimos adiós y vámonos. Y entonces esas series que había las juntaron en películas y ahorita están en varias plataformas como películas. Sí, justamente creo que la pandemia vino a evolucionar completamente formatos e incluso la industria de video completamente, ¿no? O sea, de hecho, por ejemplo, este estudio en el que estamos, Short Studio, Luis, échame la cámara, por favor, de Short Studio. Este espacio jamás hubiera sido posible sin esta evolución rápida que hizo que de pronto el contenido se volviera como un tema más democratizado, ¿no? Sí. O sea, mucho más al alcance de cualquier persona que quiere crear. Y bueno, por eso digo comercial, Short Studio, responde a esa necesidad como muy en concreto. Claro, y de hecho a nivel como comercial, las marcas o la forma de consumo, al menos en México, se adelantó unos 5 o 6 años. Totalmente. En meses, ¿no? Totalmente. Por eso de pronto la gente empezó bueno, el e-commerce creció muchísimo. E-commerce, comercio en línea. Comercio en línea. Para aquellos como yo, ¿no? Yo digo email, e-commerce, pero así que digas, ¿hablo inglés? No, thank you. No. Pero sí, entonces creció muchísimo y a la par de eso creció la necesidad de las empresas de posicionarse en redes. Que antes lo veían como, sí, pero tenemos la radio, tenemos la tele, sí, no hay problema. No, cuando llegó la pandemia fue como de, nadie está viendo la tele normal. Todos están metidos en redes. Sí. ¿Cómo vamos a estar ahí? Pues hasta Netflix se vio en problemas porque todo el mundo se acabó el contenido de Netflix. Y es como, ok, esto es una plataforma de membresías. Tenemos que invertir en más contenidos. ¿Cómo le hacemos? Sí. Por eso hicieron su cambio de modelo de negocio y ya te cobran más o no te dejan tener más de una tele, todo este rollo, ¿no? Pero sí, justo, todo esto que estamos viendo que está pasando ahorita. Porque, a ver, sí decimos pandemia y estamos post-pandemia, pero no ha pasado mucho tiempo. No ha pasado post-pandemia han pasado 3 años, 2 años. 2 años. Sí, porque duró 2 años. Duró 2 años. Entre cambios, entre recaídas, que ahora enciérrense otro rato y tal, que ya la gente no hace caso. Y claro, entonces estamos en medio de una evolución constante de esta industria de contenido, del video. Y hablando de evolución, Oscar, a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo le hace un creador de contenido para empezar en la radio
en Chiapas Ujú, con tu papá ujú. a estar hoy posicionado como uno de los TikTokers más importantes, más relevantes en México y mantenerte? Yo sé que con altibajos, ahorita hablaremos de estos altibajos, pero ¿cómo le haces para evolucionar? Ah, creo que tiene mucho que ver el estar incómodo. Ok, Y no digo que siempre esté incómodo, ¿no? Al contrario, de pronto es como de, wow, o sea, esto está increíble, me está yendo muy bien, etcétera. Pero ese momento de incomodidad cuando ya no estás satisfaciendo a tus usuarios, ¿no? Que al ujú, final tu público es el que decide qué ver y qué no y si les gusta o no. Em, Ahí es cuando dices, bueno, ¿qué más voy a hacer? ¿Sabes? O sea, en radio yo empecé con un programa que se llamó WhatsApp, un programa con un amigo. Este, Nos divertimos mucho, hacíamos sketches, radionovelas inspiradas en Chucho el Roto, en Calimán y todas esas cosas, sí, ¿no? nuestras historias de la infancia. Ajá. La Mano Peluda también hacíamos como una parodia. Y, y después de eso, cuando llega, o sea, yo empiezo en Chiapas, me vengo para acá, empiezo a estudiar y empiezo a tener problemas con el pánico escénico con las clases de la uni. Entonces digo, bueno, ¿cómo puedo hacer algo que me divierta a mí, que me sirva, pero al mismo tiempo pues, le guste a la gente, ¿no? Claro, Entonces empiezo en YouTube, la verdad no estuvo tan fácil, no estuvo nada fácil porque ya había gente que estaba muy posicionada y entonces cualquier cosa era una copia. ¿Sabes? claro. Hoy en día eso creo que ha cambiado mucho por el simple hecho de utilizar el mismo audio, Ujú, utilizar como el formato, ya lo conoces, o sea, ya no es tanto como ¡Ah! Me robó el contenido, sino que más bien es como de, jaja, está padre, lo voy a hacer yo. claro, Y de ahí te puedes avanzar y no estás robando, porque en realidad estás utilizando un contenido que está dentro de la misma plataforma, ¿no? claro. Que estás utilizando el audio original de alguien más que lo hizo primero y como que entre la comunidad se entiende. Claro, pero es que antes tampoco había como tanta variedad. Exacto. Y entonces, si hacías algo similar a alguien, pues era como, Entonces oye, le estás era, copiando, estás ajá, haciendo lo y mismo. no estoy inspirado, no, es una copia. Sí, sí, sí. Entonces empiezo con los videos ahí y después, bueno, la verdad es que me gusta el hacer contenido. Empiezo con Mamá Watt en la parte de Vine, que eran 6 segundos. eh, y en algún punto igual, o sea, como que de pronto la mamá Vine, La ahora mamá, sí que what? va Vine, no. Bye bye. La mamá me empezó a viciar un poco. Ujú, O sea, que era como de, ya ni a mí me inspiraba a hacer más, ujú. ¿no? Como que yo veía mis contenidos que ya estaban muy estancados y así, y veía que salían otras personas que hacían el mismo personaje y les iba mejor, ¿no? Y yo, ay, pero ¿por qué ellos sí, yo no? Y es como ese celo de inicio que dices, bueno, ¿qué estoy haciendo, no? ¿O por qué no me está funcionando? Yo me acuerdo que un día hablé con Esme, con Esme Soto, una amiga, Ujú. que antes estaba en redes como Grizzly y ahorita está como Esme Soto y sacó una canción muy chida, es comediante. Le mando un fuerte abrazo. Y hablando con ella me dijo, oye, es que, ¿sabes qué? Ya busca otra cosa. O sea, ya se ve que incluso tú no lo disfrutas, ya es lo mismo, ya se ve viciado. Así dije, bueno, creo que tiene toda la razón. Y fue ahí cuando descubrí que en el momento en que un personaje me deja de encantar, lo suelto. Ya. Así sea como que está en su momento más, lo voy a soltar, porque ya no me está llenando a mí, solo Ujú. estoy llenando algo más, ¿no? Entonces creo que la parte más importante, al menos para mí, de mi profesión, si bien es generar dinero, claro, porque es una realidad, se genera dinero y bien, también es cierto que te tiene que llenar, te tiene que gustar. Si te gusta tu trabajo, pues lo disfrutas, lo haces más seguido, lo haces con ganas. Entonces, creo que ese fue la primera cachetada, ¿no? Que me dieron de cambia, o sea, no tiene nada de malo cambiar. Y fue cuando salieron otros personajes. Empezó a salir uno que era el alumno, que siempre Ujú. estaba como, nunca hacía bien la exposición, nunca llevaba nada. Y la verdad le fue muy bien ese personaje. Después empecé a crear otros personajes con filtros. Empecé a jugar un poquito más
con eso, ¿no? No casarme con un personaje como tal. Y actualmente, o sea, esa evolución ha sido muy interesante porque incluso mis contenidos van enfocados a gente más joven. Porque tengo un público cautivo con el cual para el cual sigo haciendo contenido, pero necesito nuevas audiencias. Claro. Entonces cambias un poquito el formato, te adaptas un poquito a lo que ellos están viendo, están consumiendo. Ahora, este tiempo que te conozco, puedo entender un poco cómo lo has llevado, porque la verdad es que cuando estamos, no sé, en un tema más relajado, pues eres una persona muy ocurrente, eres muy juguetón, o sea, en el buen sentido. Sí, no se vaya a mal. En el buen sentido. Eres un juguetón. Eres una cosa, eres un coqueto. La verdad, o sea, pues sí, ¿no? ¿Qué les digo?